Eso es Efesios capítulo 4, versículo 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Ya lo tenemos todos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y la palabra dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, estamos viendo los ministerios, 5 ministerios que Dios dejó para la iglesia. La semana pasada nosotros vimos este mismo versículo cuando comenzamos. Cuando mencioné la semana pasada que vamos a comenzar de así, maestro, pastor, evangelista, yendo así, viendo las características, qué pasa cuando la iglesia, el pueblo, recibe los ministerios que Dios ha dejado, y también cómo pasa con las iglesias que rechazan los ministerios que Dios ha dejado. Si es que comenzamos la semana pasada viendo el ministerio del maestro, pero ya terminamos esa parte y terminamos viendo a medias de lo que es el pastor. Así que vamos a continuar con esa. ¿Se acuerda que dijimos que un pastor es como un supervisor? La tarea que ellos tienen, el pastor tiene, es supervisar a una iglesia, viendo con las habilidades, dones que Dios ha dado para ver las vidas espirituales, cómo están yendo, de aquellos que han sido puestos en la iglesia como ovejas, porque Dios trae vidas a la iglesia, y esas vidas que Dios trae, Dios trata con esa vida y le confirma que esa es la iglesia, y hay un pastor que Dios pone en esa iglesia para poner en el corazón del pastor y decir: esta es una ovejita que te he traído a la iglesia, y uno tiene que después cuidar de esa oveja dándole la palabra. Y también vimos que en la Biblia también a veces se refiere a los pastores como ancianos o obispos. Y los obispos ya directamente se refiere como a un supervisor. Digamos, si hay como 5 iglesias, cada uno tiene su pastor local, y a veces tienen un pastor encima de ellos que tienen que reportar. A eso se le llama un obispo, pero siempre es un pastor, pero ya con una mayor responsabilidad. Puede ser alguien que tenga una responsabilidad de un estado, y allí entre ese estado, todas las iglesias que correspondan a ese estado se reportan a ese pastor obispo. Y vimos nosotros que lo que el pastor tiene que hacer es proclamar la sana doctrina, la enseñanza. Eso es una de las responsabilidades primordial, dándole la enseñanza a la iglesia, la doctrina de Cristo, todos esos puntos que hablan de lo que habla de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el cielo, el infierno, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu. Todos esos puntos, hermanos, son puntos doctrinales que son enseñanzas, y la responsabilidad del pastor es extraer de la Biblia lo que es la doctrina. Cuando estamos haciendo estudios bíblicos y hablo acerca de extraer lo que está en la Biblia, estamos hablando de lo que la Biblia dice desde el Génesis al Apocalipsis sobre ese tema, de lo que se va a tocar. Todo lo que tiene relación a ese tema se ve, para que se vea todo el entendimiento de lo que Dios está hablando, de lo que ha estado hablando del principio y lo que dice que va a pasar hasta el final. Eso es doctrina, eso es enseñanza, hermanos. Y esa es la responsabilidad de un pastor, dar esa enseñanza a la iglesia, para que la iglesia pueda nutrirse de la palabra, de la doctrina, de los puntos doctrinales. Porque el mundo por mucho tiempo ya ha estado atacando cada punto doctrinal de la Biblia. Si Dios dice tenemos una alma, el diablo dice no hay alma. Si Dios dice Él hizo el hombre, el mundo dice no, fue creado por cualquier cosa ya, por el Big Bang. Y eso les enseñan a los niños en las escuelas. Y cuando nosotros venimos a la iglesia es como escuela.
para aprender, para crecer, porque nuestro destino es el cielo. Alabado sea Cristo. Vamos a continuar, pues. La responsabilidad de un pastor, vamos a ver, la responsabilidad es ser el líder, ejecutar el liderazgo en la iglesia, el ser un ejemplo de pureza y de sana doctrina. El líder que está al frente no es alguien que solo lo han puesto ahí porque le están pagando o porque la iglesia decidió, nos complace esta persona, nos gusta cómo habla, pongámonos a este. No, al ministerio Dios es el que llama, es Cristo el que coloca al ministerio a la persona, porque Dios es el que le da la gracia, le da los dones y le da las habilidades, y Dios es el que aprueba a esa persona para ponerlo al ministerio. Ahora, ¿quién Dios usa para ponerlo después en el ministerio? Pone Dios a otros ministros, digamos otros pastores que lo pongan para orar por ellos, para oficialmente orar por ellos y ungirlos con aceite, para oficialmente ordenarlos como pastores. Es una confirmación ya a público de lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios a través del Espíritu está mostrando el Señor ya con las habilidades. Y eso pasa con alguien que le sirve al Señor, que donde quiera que el siervo de Dios va, Dios está bendiciendo, Dios está dando crecimiento, Dios está trayendo gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios el que da testimonio de que Él está con aquel obrero que Dios aprueba. Y lo hace ante todos. Alabado sea el nombre de Cristo. Si es que cuando vemos un poco de ese ejemplo, vamos a ver a Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Y en esta forma, cuando nosotros empezamos a ver la Escritura, usted va a poder ver a un pastor y usted va a conocer la Biblia, hermano. Y usted va a poder analizar y decir, yo estoy buscando estas características en un pastor, porque la Biblia dice que esto es lo que tiene que ser un líder. Y si usted ve algo contrario a eso, usted va a ver que hay algo malo ahí. Hay una falta ahí. Porque los líderes tienen que ser líderes conforme a lo que la Biblia dice. Y hasta que hay un cambio en el carácter en la persona, Dios no pone a un líder solo por poner. Veamos la Escritura. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Si es que cuando alguien da la enseñanza, no puede cambiar la verdad, no puede acomodar la verdad. O no puede estar diciendo, mejor esto no lo voy a tocar porque el pueblo va a pensar mal de mí. O quizás se va a ir la gente. Así es que, o si tengo que tocar este tema, lo voy a cambiar un poquito. Eso ya es corromperse. Yo sé que hay gente que lo hace, pero la Biblia nos dice que el que es fiel a Dios es alguien que tiene que tener buenas obras. Lo que ellos hacen tienen que ser bueno, no conforme a lo que ellos piensan, sino que a lo que la Biblia dice que es bueno. Así es que las obras tienen que ser buenas. Y la enseñanza también, mostrando integridad, que son íntegros, aunque el mensaje es duro, aunque el mensaje es difícil, aunque la gente se moleste, aunque la gente diga, bueno, yo ya no pago mi diezmo, ya no voy a dar ofrendas, voy a publicar a y lo voy a hundir su testimonio, porque no me gusta lo que habló. Esto no es de insultar a la gente, hermanos, esto es de hablar la doctrina, de avisar al pueblo, a la gente que hay un cielo, hay un infierno, y es nuestra decisión propia donde queremos ir a terminar. Si queremos o no queremos obedecer la palabra. Y cada uno tiene que hacer su propia mente, decidirse. Y si el líder es alguien que es íntegro, va a dar la palabra, aunque la palabra es fuerte, pero es la palabra y la interpretación correcta, pues ese líder está mostrando que es íntegro. Y el líder tiene que ser también, ser serio, tiene que tener seriedad. Y hay otra palabra ahí también que habla que tiene que ser puro. En la forma, ¿qué es puro? Puro en todo, en cómo habla,
en la forma como se viste, porque yo no estoy aquí como un líder para que ustedes me ven a mí, ¿verdad? Aquí con una vestidura de oro o para venir a mostrarme cómo me visto para dar una muestra de modos. No. Ser puro. Yo no me voy a venir aquí a vestir con ropa bien apretada para que ustedes me vean mi figura, porque yo no me vengo a presentar a mí. Yo no vengo a hacerles a usted una piedra de tropiezo, aunque está caliente. A veces yo prefiero, ¿verdad?, estar ahí con el calor, pero estar puro, con buen testimonio, porque todo eso va a salir. Y también las palabras que hablamos. Un líder es alguien que tiene no solo que conocer la palabra, pero vivirla. Porque cuando alguien vive la palabra, ahí es cuando el Espíritu Santo da testimonio de que aquel que está predicando tiene testimonio de que vive lo que predica. Porque hay palabra que dice, predicador, predícate a ti mismo. Si es que la palabra primero tiene que ser aplicada al que está dando la palabra. Y esa es una gran responsabilidad, hermanos. Tiene que haber seriedad. Estas son cosas importantes. Dice, palabra sana e irreprochable. Alguien que, ¿verdad?, no va a ser alguien que anda apuntando a otros o hablando en mal de otros o sacando calumnias de otros. Todas estas cosas son algo que ya no debe estar en un líder. Porque estos son requisitos que un líder tiene que tener de cómo debe ser y cómo no debe ser. Dice, de modo que el adversario se avergüence. Si alguien quiere hablar algo en contra, uno debe ser mentira o debe ser algo que se avergüence de hablar de lo bueno que usted hace en el Señor. ¿Ya? Como en una ocasión que a mí dijeron, yo no puedo vivir en esta casa, quieren que sea un santo. Y yo dije, bueno, gloria al Señor por eso. Porque están dando testimonio de que yo vivo santificadamente. Pero fuera diferente si alguien diga, no puedo vivir en esta casa con un perverso, ¿verdad? Que suena diferente. Y dice, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Porque cuando alguien se queja de lo bueno que usted está haciendo, ¿verdad?, comparado a la palabra, pues gloria a Dios por eso. Que la gente no encuentre nada malo de decir de usted, porque es un estándar alto que el Señor tiene para los líderes, para cuidar su testimonio, y por eso tienen que tomar medidas los líderes. Por eso usted puede entender que hay medidas que los líderes tienen que tomar para cuidar su testimonio. No solo para alguien que es pastor, pero alguien que tiene cualquier ministerio. Un ministerio, digamos, de maestro, de profeta, de evangelista. Todo esto tiene que cuidar su testimonio, para que puedan siempre alumbrar de Cristo y no de ellos mismos. Vamos a seguir. Todos los creyentes. Un pastor tiene que asegurarse de que todo creyente permanezca en Cristo. Cuando el pastor está viendo la iglesia y dice, bueno, esta persona estoy viendo que está aumentando en su fe, su vida espiritual, pero cuando veo y analizo esta otra persona, veo que está yendo para atrás en su fe. Y esta otra está como trabado en su fe. Está quizás luchando algo en su vida. Porque no estoy viendo que está yendo para adelante, pero tampoco está yendo para atrás todavía. Pero tampoco es bueno que esté estancado. Si es que cuando uno ve la iglesia y ve todo eso, analizando, pues uno hace tiempo para esas vidas. Y no es para algo malo, sino que es para que usted pueda progresar en su vida espiritual. Todo para dar ese consejo, para acercamiento al Señor. Quiero que usted sepa esto también, que un pastor o cualquier líder, no estamos aquí para entremeternos en su vida personal. Eso no es un pastor. El pastor está aquí para darle consejo en su vida espiritual. El que haga la decisión a lo último es usted, si usted lo va a tomar o no para su personal crecimiento con Dios. Porque le digo que hay unos líderes allá que quieren conocer todo lo que usted está haciendo en su vida, porque quieren meterse en toda decisión que usted quiere hacer. Y eso no es el de un pastor, hermanos.
El Espíritu Santo está ahí para sus decisiones diarias. Por eso usted y yo tenemos que tener una vida con Cristo, con el Espíritu Santo. Fuera de la iglesia usted tiene que leer su Biblia. Fuera de la iglesia usted tiene que orar. Por eso fuera de la iglesia usted tiene que dar testimonio en obediencia a Dios. Porque cuando nos metemos en cosas y problemas y decisiones, tenemos que tener la palabra, el Espíritu Santo que nos ayude a hacer la decisión correcta. El pastor está ahí para que, claro, si usted necesita mayor, digamos, consejo, ¿verdad? Porque la iglesia no es para venir a aprender todas las veces. No, la iglesia también, hermano, es para que usted debe de estar teniendo sus experiencias durante la semana con Dios, que Dios le tiene que confirmar la palabra a él en su vida, para que cuando usted venga a la iglesia y usted escuche la palabra, la predicación, el estudio, pues debe ser confirmación de lo que usted ha estado recibiendo allá afuera, hermanos. Para que confirme usted que el Espíritu Santo lo está guiando a usted y el mismo Espíritu Santo está uniéndolo en la palabra y confirmándolo esa palabra que usted está recibiendo el fin de semana. Para que usted pueda decir amén, que usted está recibiendo lo mismo que el Señor le está confirmando. Lo que Dios ya ha tratado con usted durante la semana. Así es que es bien diferente, ¿verdad, hermanos? En vez de solo ocupar la iglesia para venir a decir, bueno, solo en la iglesia voy a leer la Biblia, ahí voy a ir a aprender. A veces hay gente que, hermanos, solo viene a aprender a la iglesia, pero no está aprendiendo de Dios allá afuera. Y muchas veces, amados hermanos, cuando uno viene aquí y habla la palabra, usted debe de estar confirmando de algo que Dios ya le enseñó allá afuera, hermanos. Lo que se aprende sería más mínimo aquí. Dice la Biblia, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Aquí en esta escritura tenemos un ejemplo que Dios siempre estaba velando por su pueblo, porque el pueblo de Israel, ellos eran el pueblo de Dios. Cristo, la cabeza. Cristo siempre, el buen pastor, está viendo por sus ovejas. Cuando su pueblo, usted ve que Cristo siempre nos da a nosotros la salida, que es Cristo. La salida de la tentación es Cristo. Y el Señor nos lleva, nos ayuda. Y así mismo el pastor hace. Cuando el pastor, ¿verdad? Alguien está pasando por tentación, está luchando, el pastor le viene a conducir a través de la Escritura, a través de Cristo, cómo poder vencer la tentación, cómo permanecer en la obediencia a Cristo para poder vencer la tentación y no caer en la tentación. Así que vemos que Dios también con mano fuerte también libró a su pueblo, sacaba a su pueblo de Egipto. Vamos a ver 1 de Pedro 5:2. Nos dice aquí, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este es consejo dado a los líderes, a ancianos, a pastores. Y mire lo que Pedro le dice a la iglesia. Y usted va a ver aquí caracteres que el pastor tiene que tener. Dice, apacentad la grey de Dios. Eso es el requisito, la labor, dar la palabra, dar la doctrina, darle de comer a las ovejas. La palabra que trae nutriencia espiritual. Y después le dice, cuidando de ella, ¿verdad? Vigilando por ella, supervisándola, cómo está la vida espiritual de cada individual de la iglesia. Porque conociendo la palabra de Dios nos ayuda a conocer dónde está alguien. Cuando usted le habla a alguien, usted puede ver dónde ellos están espiritualmente. Cuando usted ve sus acciones, sus reacciones, usted puede ver dónde ellos están espiritualmente. Y de ahí uno toma medidas para apuntarlos a Cristo, a lo mucho que ellos permiten. Y dice, no por fuerza. Esto quiere decir que el pastor no está ahí para ser un dictador. El pastor no está ahí para decir, bueno, así es como vamos a hacer porque yo soy el pastor, yo soy el que mando aquí, no me importa lo que los demás piensen. Eso no es lo que el pastor está ahí para hacer. Cuando alguien decide hacer algo, nosotros estamos ahí para dar consejo y guiarlos al Señor.
estamos ahí como pastores para supervisar cómo está la iglesia, la armonía, la unidad en la iglesia, ¿verdad? Cómo se están conduciendo las cosas dentro de la iglesia, que todo esté conforme a la palabra, cómo nos presentamos al Señor, ¿verdad? Como sacrificio vivo. Todo eso es necesario para un pastor analizar y supervisar dentro de la iglesia. Pero una cosa que el pastor no puede hacer es tomar a la grey a la fuerza, o que haga la gente las cosas a la fuerza. Digamos, porque necesitamos cantantes aquí o músicos, usted y usted va a cantar y usted, no, pero pastor, yo no puedo, no, pero usted lo va a hacer porque yo soy el pastor aquí. De esto es lo que está hablando la Biblia, no por fuerza, sino voluntariamente. Porque la otra parte, como pastores, hermanos, nosotros tenemos que hacer esta labor de propia voluntad, de buena voluntad. Porque hay gente, hay líderes que hacen el trabajo solo como que si fuera un trabajo. Y no lo hacen por amor. No lo hacen por amor a las almas. Qué malo está eso. Cuando alguien hace algo solo porque es un trabajo nomás. No lo hacen de una compasión, de un amor a las almas. Por eso Dios conoce quién Él pone como pastor. Y dice, no por ganancia deshonesta. Porque hay líderes allá que ellos van de iglesia a iglesia viendo cuánto le van a pagar aquí. ¿Cuánto me pagan aquí? 50,000 con un auto. No, mejor me voy allá porque me dan también los holidays incluido. Hay gente que son así. Y lo digo porque ¿qué hay que esconder? Hay gente que es así. Y eso da mal testimonio a otra gente. Y ellos ven eso y dicen, para hacer eso, no, mejor no me meto a la iglesia. Para ver eso, no, mejor yo no confío en ningún pastor. Porque ellos solo están tras dinero. Pero Dios conoce a quien Él pone. Porque Dios disciplina a su gente. Pero la Biblia nos dice que van a haber falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y todo eso existe. Y viene mucho al tema, lo que estamos hablando. Pero usted ve el carácter aquí. Dice que no es por ganancia deshonesta. Que no estamos aquí por el amor al dinero. Porque el amor al dinero son las raíces de todo mal. Si es que si la gente hace las cosas por el dinero, pues ya va mal. Y si así comenzó, pues no quiero ni saber cómo va a terminar. Pero dice, sino con ánimo pronto. ¿Con qué tipo de mente? ¿Con qué tipo de ánimo? Con el ánimo viendo siempre a Cristo. Con una mente siempre apegada a Cristo. No apegada su mente a hacer cosas porque tenemos que, digamos, cambiar la iglesia, porque tenemos que ajustarnos con los tiempos. Así que tenemos que empezar a poner aquí luces de láser y máquinas de humo y luces por todos lados y para atraer a la juventud, porque la juventud tiene la fuerza. ¿Y qué hacemos con los ancianos? Bueno, hacémoslos a un lado porque tenemos que ajustar con los tiempos. Eso no es el carácter correcto que un cristiano debe tener, ni un pastor. Pero hay líderes que piensan así. No tienen la mente de Cristo, hermanos. No están sus mentes fijadas en Cristo. Y por eso suceden esas cosas en diferentes iglesias. He conocido un caso, hermano, y esto ha pasado o está pasando en otro país. Hay gente que ha comenzado una iglesia, que se han puesto como pastores, pero que sean pastores puestos por Dios, no lo son. Se llaman pastores. Gente que va a la iglesia de ellos piensa que son pastores, pero la verdad solo son ladrones, mafia. Usan el dinero de la gente y hacen sus suciedades atrás, pero usan la iglesia como algo para lavar el dinero y hacer sus cosas atrás. Mal testimonio, hermanos, que hay gente que hace eso. Corruptos. Y estoy seguro que hay gente que lo hace en este país también. Porque la maldad del hombre, que el Señor los ayude a arrepentirse. La labor que Dios nos dice que hagamos, que guardemos las verdades apostólicas de la palabra.
y guardar la palabra, guardarnos de toda falsedad, de toda falsa doctrina. Si es que la responsabilidad de un pastor es, por ejemplo, si viene un pastor invitado a predicar y empieza a hablar algo que está torcido de la escritura, de la doctrina, es la responsabilidad del pastor local a corregir eso para que la gente no se vaya de la iglesia en su mente con el error, pensando que eso era la verdad. No, eso es la responsabilidad del pastor, corregir eso en la iglesia. Lo que haya de error en doctrina o enseñanzas que se pueden traer a dar. Le voy a dar un ejemplo, porque a veces hay gente que a veces puede decir, mire, yo tuve un abuelo que falleció y después, un año después, me vino a visitar y me habló, se sentó en la cama, yo sentí cuando se sentó allí. Y ellos pueden decir cosas así, pero hasta dirán que también yo estaba orando también a Dios para que pueda yo, ¿verdad?, verlo o escucharlo, porque lo extrañaba, y le doy gracias al Señor porque me concedió mi petición. El que conoce Biblia, hermanos, saben que ese espíritu que se apareció no es el abuelo. Puede aparecer como el abuelo, puede hablar como el abuelo, puede voler como el abuelo, pero no es el abuelo. ¿Por qué? Porque conocemos por la Escritura lo que pasa con una alma cuando pasa de esta vida. Conocemos lo que pasa si algo viene, y la Biblia nos enseña lo que eso será. Si es que es a nosotros corregir eso. Es como cuando, bueno, vamos a dejar esos ejemplos ahí, pero el pastor, el líder, está encargado de asegurarse que la doctrina es preservada, que no hayan enseñanzas falsas que se metan a la iglesia, que no se metan otras cosas que no deben meterse. Si es que eso es la función de un pastor, como un pastor así de allá del campo que tiene ovejas y les tiene que dar de comer y les pone la comida ahí, los cuida. Si una de ellas se enferma, ¿verdad?, él es responsable de curarla y de todo ello. Y eso sucede también en una iglesia. En una iglesia uno puede ver que alguien puede estar enfermo. Estamos hablando espiritualmente. Y si alguien puede estar enfermo, digamos espiritualmente, que tiene como una raíz de amargura posiblemente, o tiene envidia contra otra persona, y hay cosas ahí que empiezan a crecer en ese corazón y está enferma. Y el pastor, viendo eso, tiene que ir a sentar a esa persona y decirle, mire, he notado esto en tu vida, pero la Biblia dice que para que tú puedas orar al Señor, para que tú puedas alabar al Señor y que no haya algo que te estorbe, porque si tú sigues así, Dios no va a recibir tu oración así. No vas a sentir la presencia del Señor cuando estás alabando a Dios. Todas estas cosas que son efecto, y el pastor tiene que venir a ayudar a esa persona a salir de ese estado y darle el consejo de la palabra. Y eso es si la persona quiere comer esa palabra. Porque así como en el campo, si el pastor, ¿verdad?, da el alimento, la comida, pero si la oveja no come y se enferma porque no come, o se va disnutriendo porque no come, malnutrando porque no come, pues eso es la decisión de esa oveja. Uno no los puede forzar a comer. Así también como las ovejas en una iglesia, uno no puede forzarlas a que ellos apliquen la Biblia en su vida. Eso depende de ellos. Otra cosa que un pastor tiene, tenemos un ejemplo por adelante también. Mire, vamos a ver San Juan. El ejemplo de un perfecto pastor. Mire lo que dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, eso es Cristo. Podemos encontrar pastores aquí que dan su vida por las ovejas. Es una historia triste, pero un día yo estaba en una como convención y había un pastor invitado que lo trajeron a predicar ese día. Y antes que él predicó, empezó a hablar cómo los tiempos están malos y le decía a la iglesia, ¿qué ustedes harían si alguien entra aquí con una
una metralleta, una pistola, y él decía, yo me brincaría por esa puerta y cada uno sálvese por sí mismo. Y hay gente que hace eso. Hay gente que verá el estado espiritual de la oveja muriéndose y no hacen nada. No le ponen atención, no le importa. Pero si no están ofrendando, no están diezmando, ahí están. Hermano, hermana, ¿dónde está su ofrenda? ¿Dónde está su diezmo? No se descuide. Pero cuando viene a ayudarle a su vida espiritual, no hay mucho de eso. Así es que hay líderes que son así. Pero Jesús dijo más, el asalariado, alguien que se le paga y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. A veces hay alguien que puede entrar con un espíritu de lobo, porque no vienen a adorar a Cristo, pero vienen buscando lo suyo propio. A veces vienen buscando un privilegio, a veces vienen buscando el pastorado y quieren sacar al que está, y mueven al pueblo a dividirlo, a ponerlo en contra al pastor, porque ellos quieren ponerse de líder. O otros vienen porque están buscando carne y quieren estar buscando, yo quiero buscar aquí una muchacha o un hombre. ¿Y sabe qué pasa cuando eso sucede? El líder que está al frente tiene que estar vigilando y viendo eso. ¿Cómo está el estado de la iglesia? Porque si no ven eso, tarde o temprano, ¿sabe lo que va a pasar? Las vidas empiezan a irse. Y a veces el líder no se da ni cuenta ni cuándo, ni por qué, ni cómo. Pienso que le he mencionado en una ocasión donde entró una persona con un espíritu de un lobo. Y cuando salió de la iglesia, 5 almas se fueron junto con él. 5 almas. Una mujer con sus 4 hijos. Se fueron de la iglesia. Porque había un espíritu de lobo en ese lugar y cuando se fueron con él. No es que Dios no habló, no es que Dios no mostró, pero tomar medidas es la responsabilidad del líder para que no le dé más cabida al que tiene espíritu de lobo para entremeterse más. Porque cuando esa persona se fue, 5 almas se fueron. Y a quien quiera con eso, el pastor tiene que luchar con eso. Y eso no es fácil muchas veces, hermano, porque uno tiene que después, como pastor que ama las ovejas, tiene que ir a luchar por las ovejas. No estamos hablando de lucha física, pero cuando uno está viendo que alguien está haciendo algo en la iglesia que no está correcto, uno tiene que llamarle la atención y decir, mire, estoy viendo que esto que usted está haciendo no es bienvenido en la iglesia. Esto no es conforme a la palabra. Para asegurar que la unidad es preservada. Porque cuando problemas empiezan a surgirse, las ovejas empiezan a problemarse por el problema. ¿Y eso qué hace con la oración? ¿Eso qué hace con la adoración a Dios que queremos entregarle a Él? Disrumpe todo. Por eso un pastor es puesto que tiene esa responsabilidad, llamar la atención donde es necesario. Vamos a seguir, versículo 13. Así que el asalariado huye porque el asalariado y no importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mire, pone su vida. También tengo otras ovejas. Mire, esto está refiriéndose a usted y a mí. Porque allá estaba hablando de Israel, que él es el buen pastor, pero también él dice, tengo otras ovejas también, no son de este rebaño, no de este redil, pero son del redil de los gentiles, los que no son directamente judíos. Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Porque el pastor que yo tengo encima, el que tenemos es Cristo. ¿Qué tengo que yo predicar? Cristo. ¿Qué tengo que enseñar? Cristo. Esa es mi medida. ¿Quién es mi ejemplo adelante? Cristo. ¿Qué es lo que Jesús dijo del pastor? ¿Cómo debe ser? Ahí lo acabamos de leer.
Él dice, yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Él pelea por ellas. Hay otra parte en la Biblia donde dice que cuando una se fue, Él dejó las 99 que estaban bien y se fue a buscar la perdida. Esa es otra parte. Así que todas esas cosas son cosas que tenemos que considerar, hermanos. Cosas que tenemos que considerar. Y usted puede considerar cuando usted ve a un líder también. Por eso le digo a todo mundo, usted pregúntele a Dios dónde Dios quiere que usted esté. Porque cuando Dios lo dirige a una iglesia a usted, pues Dios ya sabe que Dios ha colocado un pastor ahí en esa iglesia. Y que nosotros como individuales en esa iglesia tenemos que someternos a ese pastor. ¿Ve? A todo lo que Él diga. Mientras eso está conforme a la escritura, a la doctrina, a la palabra de Dios. Porque yo no estoy ahí para someterme a alguien que dice, vamos a comenzar un negocio por el reino de Dios, hermanos, y cada uno de ustedes va a empezar a lavar toiles y a trabajar como esclavos. Porque hay gente que usa la gente como esclavo, hermano. Y eso no es el reino de Dios. Esto es hecho por libre albedrío. Por eso cuando yo le he preguntado a alguien de cualquier cargo, yo siempre pregunto, yo no le digo usted va a hacerme esto, usted va a hacer aquello, no. Esto es libre albedrío. Por buena voluntad lo hacemos. Y todos tenemos que reconocer lo que hacemos, lo hacemos no para nosotros mismos o la otra persona, pero para como a Dios, para como a Cristo. Cada vez en cuando yo todavía limpio toiles, hermanos. ¿Para quién lo hago? Lo hago para con Dios. Porque ¿a quién estoy viendo yo en la congregación? Yo estoy viendo a los cristianos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Tienen el Espíritu Santo. Y yo los tengo que ver como tal. Si es que cuando estoy haciendo algo, cualquier cosa que hago para la iglesia, lo hago como que si lo hago para el Señor. Y así lo podemos hacer con alegría, con buena gana, con un limpio corazón, porque lo hacemos como al Señor. Alabado sea Dios. ¿Sabe? Cuando hacemos las cosas como al Señor, eso es cuando ya no hay pleitos. Porque yo les he dicho muchas veces, las grandes batallas están en la cocina, ¿verdad? Muchas veces en la cocina se dan las más grandes batallas. Y es verdad que pasan en la cocina. Pero al final del día, cuando lo hacemos en la unidad, en el mismo espíritu, las quejas se paran, los problemas se paran, los pleitos entre ellos mismos, y cómo fluye todo, haciendo el trabajo en el amor del Señor, porque entendemos que lo hacemos para el avance del reino de Dios y lo hacemos para con el Señor, ¿verdad? No para con mí mismo, sino que para como al Señor lo estamos haciendo. Y eso nos ayuda a nosotros a glorificar a Dios. Gloria al Señor. Continuemos pues. La norma en el Nuevo Testamento nos enseña que pastores guían la vida espiritual de la iglesia. Y es verdad, es verdad. A la mayoría sí, porque fíjese, cada uno tiene su vida espiritual con el Señor. Pero también, como somos llamados a congregarnos, que es parte de nuestra obediencia, si el líder está corrompido y empieza a introducir cosas a la iglesia, a invitar cosas corrompidas a la iglesia, al final la iglesia se va a corrompir. ¿En qué maneras? Bueno, se va a corrompir el pueblo porque va a empezar a seguir cosas torcidas. Gente que posiblemente convertidos, que quizás son nuevos convertidos, que están dependiendo a aprender, pueden acostumbrarse a hacer cosas torcidas porque eso es lo que se acostumbraron a hacer. A cosas que antes se le dice no, es malo, ahora le dicen sí, es bueno. ¿Y de quién es esa culpa? ¿Del líder? Por permitir esas cosas que se metan, por permitir esas cosas que se vengan, por no guardar la palabra del Señor, la palabra verdadera, original de Dios. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 28.
Aquí podemos ver, por tanto, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mire, si es que no es algo sencillo, hermanos, porque cuando perdemos vista de Cristo, perdemos vista de lo que le costó a Dios, le costó su Hijo, le costó la sangre de Cristo, hermanos, para obtener esta iglesia. Y cuando vemos que los líderes tienen que velar por la vida espiritual de la iglesia, tienen que velar por ellos mismos, tienen que velar por la iglesia, tienen que observar las cosas que quieren introducirse, que todo sea conforme a la medida de la palabra de Dios. No importa lo que otra gente está haciendo, lo que otras iglesias están haciendo, ellos van a dar cada uno va a dar cuenta de lo que ellos hacen, y cada pastor tiene que dar cuenta de lo que ellos permiten entrar a la iglesia. Pero cuando vemos la escritura, vemos que es bien claro que dice que todo esto tenemos como obispos, como supervisores, apacentar la iglesia del Señor, la cual fue comprada con la sangre de Cristo. Cuando vemos a Filemón, dice Filemón 1:1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Vamos a dejar eso ahí. Dice Pablo, que es un apóstol, que es un maestro, que es un predicador, que pone a Timoteo también como líder. Dice a Filemón que Filemón también es un líder, que en las cartas Filemón es un líder de una iglesia local. Pero Filemón era alguien que tenía dinero, alguien que tenía sirvientes que trabajaban bajo a él. Y cuando le escribe esta carta a Filemón, le escribe para acordarle, porque acuérdese, Filemón es un hombre de autoridad. Entonces, usted se puede imaginar eso, que alguien que está acostumbrado a siempre dar órdenes y no recibir órdenes, pero aún en Cristo Jesús, él tiene que someterse. Y a veces uno es un líder allá afuera, pero dentro de la iglesia a veces uno le toca ser, ¿verdad?, sometido a otro líder. Y en la iglesia Dios nos ve todos como hijos de Dios, y Él coloca a quien Él quiera en ministerios. Así que cuando estamos allá afuera, ¿cómo nos comportamos? Por eso Pablo le enseña o le envía esta carta a Filemón. Vamos a seguir. El carácter de un pastor es más importante que su personalidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que quiere escuchar a un predicador porque la forma como él predica. Puede que tenga talento en desarrollar cómo hablar, cómo enseñar, pero ¿cómo está su vida fuera de la iglesia? Si no está dando la medida, ¿de qué sirve esa palabra? Su carácter tiene que dar a lo que ellos predican. Un pastor, su carácter es más importante de todos sus talentos de administración o lo que tenga de academia. No importa si ellos tienen tantos diferentes títulos académicos. Si su vida no está dando la medida, ¿de qué sirve eso? Puede ser que por esos papeles, esos títulos se pueden meter a diferentes lugares, como, digamos, a lo que las cualificaciones lo puede ayudar a entrar, sí. Pero ante Dios, ser aprobado por Dios, ¿cuál es más importante? Porque ¿qué tipo de testimonio está dando a los que están escuchándole? Eso tiene más valor ante los ojos de Dios. Cuando vemos
Primero Timoteo 3:10, podemos ver que Dios prueba a los que Él pone. Él prueba a los que Él pone como líderes. Y vemos aquí como ejemplo como cuando se ponen a diáconos. Diáconos son aquellos que trabajan cerca a los pastores. Y mire lo que dice el consejo de Pablo a Timoteo. Le dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Pastores pueden poner a prueba a los que van a ser puestos en una posición, digamos, de obrero, para ver a dónde están ellos. Dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Por qué? Porque si alguien va a tomar una responsabilidad de liderazgo, si ellos van a estar al frente, ellos van a ser los que todo el mundo está viendo como el ejemplo. Y si no están dando la medida que Dios dice, pues ¿qué es lo que pasará? Porque ellos son los ejemplos que todos están viendo al frente. No hablando de diácono, pero yo conocí en una ocasión a alguien que era un líder de cantar y buen guitarrista. Pero ¿sabe lo que pasó? Mal testimonio. Y cuando el pastor que tenía que estar supervisando la vida espiritual de los que él pone o no pone, y era alguien esta persona que tocaba la guitarra y lideraba en la música, fumaba cigarro tanto que el pastor le decía, mira, procura por lo menos 30 minutos antes no fumar. Eso era supuestamente la santificación que le exigía, o la consagración. Y cuando tiene líderes así, que ponen a la gente porque los instrumentos se sienten bien, se suenan bien, y está tratando de entretener la iglesia, y no velan por la vida espiritual de los que ponen, pues ese cantante cayó en pecado con unas mujeres en la iglesia. ¿Y sabe lo que pasó con los otros jóvenes? Empezaron a seguir el ejemplo y caían también en el mismo ejemplo de pecado con otras muchachas. ¿Y sabe lo que pasó con el líder que estaba al frente de la música? Que cayó en pecado, hizo otros pecar, cayó en problemas mentales. ¿Y quién lleva esa carga? El pastor. ¿Por qué lo puso? Si el pastor hubiera hecho lo que tenía que haber hecho y dice, esta persona está todavía hundido en sus pecados, necesita arrepentirse, no puede servir así en este estado. Necesito ponerlo a un lado y meterlo en disciplina para que él pueda aprender a vivir como cristiano, para que pueda entender lo que quiere decir caminar con el Señor, para poder servir, lo que quiere decir dar buen testimonio, cómo Dios usa eso, y también conocer el otro lado, en el estado como está, cómo es la destrucción que puede entrar a una iglesia, los escándalos que se pueden dar cuando una vida no está haciéndolo bien y está sirviendo cuando no debe de estar sirviendo. Y de ese escándalo, ¿cómo otros escándalos se dieron, hermanos? Porque cuando los otros jóvenes empezaron a caer en mismos pecados y se iban de la iglesia, ese joven que estaba al frente sirviendo era una piedra de tropiezo para los demás. Pero ¿quién paga el precio? El pastor, por el escándalo que se hizo en la iglesia. Y todas estas cosas son importantes, hermanos, y por eso hay medidas que se tienen que tomar conforme a la palabra. Porque cualquier persona que es puesto en una posición de autoridad o liderazgo o de servir, tiene que ver en cierta criteria de que la persona está viviendo, no solo porque lo ponen al frente, sino que porque esa persona lo vive allá afuera también. Vive conforme a la palabra. Porque yo he visto también, hermanos, no solo en juventud, pero en ya ancianos, ya en viejos, que cuando ellos están en la banca, no están haciendo nada, vienen a la iglesia tarde. Pero cuando son dados una oportunidad para predicar, la riegan a todo el mundo y ellos llegan temprano, ahí sí llegan temprano y después le hablan a todo el mundo y dicen, los que vienen tarde, que los que vienen, y ya cuando no está predicando, vuelve a venir tarde de nuevo. El testimonio no compagina. Eso no trabaja así, hermanos, que no vamos a dar la medida solo porque vamos a tomar un cargo, y si no tenemos un cargo, pues voy a hacer lo mismo que estaba haciendo a lo viejo. No. Porque esto no es de solo dar testimonio dentro de la iglesia, sino que allá afuera también.
Los que dan testimonio allá afuera y adentro, esos son los que Dios está buscando para servir. No solo los que dan testimonio dentro de la iglesia, pero allá afuera también. Y eso es lo que nosotros buscamos, porque así es como la Biblia nos enseña. Cuando vemos eso, hermanos, esos son ejemplos que tenemos que tener el ejemplo, y el líder tiene que ser un ejemplo. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo fue un joven que lo pusieron al frente de una iglesia. Y mire lo que le dijo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Porque pudieron haber otra gente en esa iglesia que ya están mayor de edad. Otros que tengan más años de ser cristiano ya. Que conozca bien la Biblia. Y pueden ver a este joven Timoteo y decir, bueno, este jovencito que a veces pueden decir, puede ser mi nieto. ¿Y él qué me va a enseñar a mí? Y Pablo le da este consejo a Timoteo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si es que esto está hablando todo de un testimonio, hermanos. Esto está diciendo que si alguien va a querer ver nuestros defectos, hermanos, que no encuentren. No le dé usted cabida para que encuentren un defecto en usted. Cuando usted hable, que ellos vean que usted ni una mala palabra diga. Cuando usted va a hablar cosas maduras de la palabra del Señor. Que vean que usted tiene una mente bien firme en el Señor, en Cristo. Como un cristiano maduro. Cuando alguien muestra amor, cuando muestra, ¿verdad?, espíritu, fe, pureza en sus decisiones, en sus palabras, sus acciones, van a ver que aunque joven, pero usted no tiene blasfemias en su boca. Timoteo era alguien que daba buen testimonio porque él amaba al Señor. Así es que él daba la medida, porque cuando nosotros amamos a Dios, queremos dar la medida. Cuando no estamos dando la medida, hermanos, un cristiano verdadero no está en paz en su corazón. Se mete a ayuno y oración y le dice, Señor, arregla esto en mí. Nos metemos con el Señor y nos dice, Señor, gracias por permitirme ver este defecto que está en mí, pero yo lo someto a los pies de Cristo. Trata con esto, Señor, rómpalo, sácalo de mí para que tu Espíritu Santo fluya y nada, Señor, sea un obstáculo para que fluya tu Espíritu. Yo he tenido que hacer eso muchas veces, hermano. Si es que cuando vemos el consejo, 1 de Pedro 5, otro ejemplo para los líderes. 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo no he venido aquí a decir yo soy su rey, yo soy su pastor y haga lo que yo digo. Yo no soy un dictador, hermanos. Yo era un pecador antes que vine aquí a Cristo. Y cuando ustedes que han escuchado mi testimonio, claro, yo debería estar ya en el infierno. Así que, ¿qué hace eso cuando el Señor lo levanta a uno y le da una posición de honor? Porque Dios dice que cuando nos humillamos, Él nos levanta. Y cuando Dios nos ha dado esta oportunidad grande, ¿esto qué debe de significar? Esto quiere decir que yo siempre tengo que tener gratitud en mi corazón. Siempre tengo que tener amor a Dios y para su pueblo. Tengo que ver al pueblo con la sangre de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, hermanos, con ojos de fe y esperanza. Y eso es precioso, hermanos. Por eso mis pensamientos para usted tienen que ser puros, mis acciones para con ustedes tienen que ser puros, de un ejemplo a la grey. No de alguien que viene a declarar y decir yo soy el líder aquí, yo soy el todo aquí, no. No somos llamados para ser dictadores, sino que somos llamados, no somos llamados a meternos en su vida personal tampoco para ver dónde usted está gastando todo su dinero, a ver qué decisiones, dónde usted está yendo. No, eso es su vida personal.
Lo único que yo soy llamado a hacer es que si yo veo que su vida espiritual está yendo para atrás, o usted está viviendo algo contrario a la palabra, pues yo tengo que llamarle la atención para su bien. Si usted lo quiere escuchar o no, eso es cosa suya. Pero mi deber es darle el consejo para que usted no vaya a destruir su vida espiritual. Lo que usted haga allá afuera es su decisión. Si usted quiere ir con Dios o no. Si yo veo que está algo fuera de línea de la palabra del Señor, pues claro, yo tengo que hablar con usted. Pero por eso es que dentro de la iglesia, por eso como supervisando dentro de la iglesia, uno tiene que ver que alguien que está puesto al frente a servir es alguien que está dando la medida, hermanos. Cuando organizamos una actividad o hacemos algo, tenemos que asegurarnos que lo hacemos conforme al orden del que el Señor ha establecido, porque muchas veces he visto, hermanos, en una iglesia que se ve, digamos, una familia que puede decir, mire, queremos darle a nuestra hija el quinceañero y queremos hacer una acción de gracia al Señor. Y el pastor va a ver eso y dice, es buena idea darle gracias al Señor, hagamos eso. Y no le dicen al pastor lo que va a hacer, pero en el día de la iglesia que viene la visita, usted ve que hay una fila de 15 varones que nunca los ha visto al frente, 15 muchachitas y vestidas con minifaldas, pintadas y cuando se sientan se les ve todo. Y a veces cortas, viéndose la piel por todos lados y por eso que la iglesia se contamina, hermanos. Y después estamos aquí tratando de levantar la alabanza al Señor. ¿Y qué está diciendo el Espíritu? Hipócritas. Yo he estado en la iglesia, hermanos, en una boda cuando yo estaba invitado para ir a cantar a esa boda. Y fui a esa iglesia. No era la iglesia donde yo me congregaba, pero era otra iglesia y yo estaba cantando. Y yo no había visto todos los que habían ido porque estaba cantando. ¿Y sabe lo que estaba sintiendo con mis ojos cerrados? Que la iglesia, hermanos, estaba con pena de adorar a Dios. Cuando yo abrí mis ojos no podía creer lo que estaba viendo. Los ancianos de la iglesia y los que van a la iglesia normalmente estaban adorando al Señor así, mire, con pura pena, vergüenza. Y los que eran visitas, que normalmente no llegan a la iglesia, que tienen que ver el ejemplo en la iglesia de los que adoran a Dios en espíritu y verdad, estaban viendo ahí una iglesia muerta. Muerta. Y cuando viene la mujer de boda y las mujeres que la acompañan, mujeres cristianas, vestidas inapropiadamente para una iglesia. Y yo estoy viendo ahora, entiendo por qué hay vergüenza en el pueblo para adorar a Dios. ¿Cómo podemos ofrecerle alabanza a Dios con esto? Si es que yo he tenido que ver y pasar cosas así, hermanos. Por eso yo no puedo permitir cualquier cosa entrar. Porque después es mi cabeza ante el Señor. Y ay de mí si yo soy una piedra de tropiezo para cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Pero no estamos aquí para hacer señorearnos de la grey. Pero ya vamos a terminar esta parte de la enseñanza del ministerio de los pastores. Pero yo espero que usted entienda el carácter que usted debe de notar y ver en un líder, un pastor. Los requisitos de un pastor. Lo que ellos tienen que supervisar, la grey, el estado espiritual de la iglesia. Nosotros hemos tenido unos servicios donde hemos sentido donde, ¿verdad? La alabanza como que no quiere llegar. Y yo digo, Señor, ¿es yo? ¿Es alguien en la iglesia? ¿O somos todos? ¿Qué hemos estado haciendo durante la semana? Y esas cosas se sienten en el pueblo. Cada individual puede sentir en su espíritu cómo está ante el Señor. Y por eso yo le recomiendo que cuando usted no esté bien ante el Señor, venga adelante, que oremos por usted, que usted se arrepienta de su pecado, sí, que usted sea restaurado. Que nos pongamos a cuenta con Dios. Porque Dios es fiel para restaurarnos, hermanos. Así es que pastores son esenciales para la voluntad de Dios en la iglesia. Una iglesia que no quiere a los pastores que son
temerosos de Dios. Hermanos, yo he visto iglesias grandes donde quizás tienen 4 o 5 diferentes pastores, digamos un pastor para los jóvenes, para los matrimonios, un pastor y como 5 diferentes, y después el pastor general, y se unen para hacer planes y usted ve una división, porque hay pastores que se quieren mantener fiel a lo que la palabra dice. Y después está lo opuesto de otros pastores que tienen su vida mal y ellos quieren meter cosas a la iglesia, cosas torcidas, carnales. Y esa es una batalla, hermanos, que se da en una iglesia, en los líderes, entre aquellos que quieren preservar la sana doctrina y los que quieren torcerse, que están más preocupados de otras cosas. Así es que pastores son muy importantes. Pero si no tenemos pastores temerosos a Dios, pues esto quiere decir, hermanos, que la iglesia estará bajo las fuerzas destructivas del diablo, porque después cualquier cosa se permite, pues que después los líderes aceptan cualquier cosa para complacer al pueblo en vez de Dios. Y eso no es correcto. Cuando vemos a los que predican, la prédica va a estar desviada de la verdad del evangelio. Los creyentes y las familias no les va a cuidar bien, porque se van a apartar de la verdad y se van a ir a las mentiras. Cuando un líder tuerce la palabra, hay muchas cosas malas que suceden. Muchos efectos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las mentiras. Y eso pasa cuando hay un líder corrupto. Cuando vemos que hay gente que está desviando el mensaje de Dios, mire lo que dice. Retén la forma. Esto le dijo Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y la fe y el amor. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le dio este consejo a Timoteo como líder. Tenés que guardarte, tenés que guardar la doctrina. Y mucha gente afuera le puede querer decir algo de usted o de la iglesia, o decir, mire, este no tiene experiencia. Mire, otro puede venir a decir, mire, yo conozco más de esto que usted, y lo va a querer torcer a uno. Pero uno tiene que medir todo lo que se da en la iglesia conforme a la Escritura. O si no, Timoteo se puede ir tras la apostasía también, pero gracias a Dios que Timoteo amaba a Dios, hermanos. Y cuando vemos 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, nos habla también cómo las familias no se cuidarán bien. Si esto enseñas a los hermanos, mire, acuérdate de la palabra, acuérdate de la doctrina, así tal como la escuchaste, tal como el Espíritu Santo le enseñó, porque cuando uno haga lo correcto, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Porque el líder tiene que ser aprobado por Dios también. El líder tiene que también ser consolado por el Señor. Pero a lo contrario, mire, si hay una iglesia que ama a lo que Dios ha dado de un pastor que teme a Dios, pues ese pastor adoctrinará, disciplinará a la iglesia al temor a Jehová, a la santidad. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, pues podemos nosotros enseñar y actuar conforme a la mente de Dios. Cuando vemos a 1 Timoteo, versículo 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Un líder también tiene que asegurarse, porque mire, hemos tenido a veces un caso donde
Hay gente que ha venido, yo nunca los he visto, nunca los he conocido y me saludan, oh pastor, felicidades, bienvenido. Yo le digo, bienvenido a este lugar y ellos dicen, sí, yo he venido a este lugar a ponerle una queja de un miembro suyo. Ah, sí, les digo. Y eso es lo que traen, queja. Y cuando me hablan y yo les escucho lo que me dicen, era fábulas, torciendo escritura, diciéndome a mí, ay no, yo vengo así porque la Biblia dice que uno tiene que tener testigos, así es que yo vengo a contarles sobre otra persona y yo traigo testigos. Está bien, pero no hicieron la primera que la Biblia dijo. La Biblia dice primeramente, si usted tiene problema con alguien, vaya a su hermano y vaya a arreglarlo con ellos. Si ellos no le escuchan y no lo puede arreglar, después lleve testigos, pero no habían hecho lo primero. Y si yo escucho lo que ellos dicen y no lo que dice la Escritura, pues yo me meto a destruir. Porque ¿sabe qué? La Escritura, si uno no sigue lo que la Escritura dice y si no va a hablar con la persona misma para ponerse de acuerdo o arreglar la situación, ¿qué va a pasar? Lo que me viene contando es suposiciones. Y si yo me dejo llevar por suposiciones, hermanos, yo caigo también. ¿Y cómo queda la otra abeja? Voy a dañar la otra abeja y yo me hago a cómplice del pecado. Pero por eso es bueno seguir el orden de la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que vamos a ver todo, hemos venido a ver todo lo que sucede en una iglesia, experiencias que a veces las iglesias pasan, líderes pasan por experiencias y alabado sea Cristo. Para ya terminar, hermanos, mire lo que Pablo termina también diciéndole a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. La iglesia se le enseña a perseverar en Cristo, hermanos, en la palabra, en la doctrina. Mire, ten cuidado de ti mismo. Mire lo que le dice a Timoteo. A Timoteo le dice, cuídate de ti mismo, Timoteo. Mire, aparte de supervisando, viendo las cosas, le dice, también cuídate de ti mismo. Asegúrate que no te corrompas. Asegúrate que no te desvíes de la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso, hermanos, por eso a veces que tenemos que predicar la palabra tal como está y a veces no cae bien uno, pero esa es la palabra, hermano. No estoy hablando yo que vamos a estar aquí insultando las vidas, no, pero a veces hay palabra que es dura, es difícil hablarla, hermanos, porque a veces hay vidas que están practicando el pecado y uno no puede desviarse de eso, tiene que hablar lo que la Biblia dice. Y cuando estamos predicando algo que el Señor nos ha dado, uno no puede desviarse por lo que el pueblo quiere pensar o quiere hacer. Porque uno tiene que avisar al pueblo de lo que lleva a la gente al infierno o lo que lleva a la gente al cielo. Y nosotros estamos aquí para hablar en la palabra. Y lo decimos porque queremos ver a todo el mundo que llegue al cielo, hermanos. Ahora, si la persona quiere obedecer o no, ya es cosa de ellos. Pero ese es el consejo. Si nosotros permanecemos en la doctrina, si el líder permanece en la doctrina, en la sana enseñanza, no solo es mi salvación, es la suya también. Si usted obedece, si yo quiero asegurarme mi salvación, pues yo tengo que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y si usted quiere asegurarse de su salvación, pues usted también tiene que asegurarse de que usted se somete a la palabra de Dios. Y nada más. Alabado sea Cristo.